Comencemos. Ex nihilo. Ex nihilo es que Dios creó de la nada. Es cuando la Biblia habla del relato de la creación, cuando la Biblia dice que Dios es el creador, el Dios todopoderoso. Ex nihilo significa que Dios creó de la nada. Eso lo vemos, la palabra ex nihilo viene del latín de la nada. Dios crea sin materia preexistente solo con su palabra. Dios crea solo con su palabra. O sea, Él fue diciendo, hágase la luz y fue hecho la luz. Hágase la hierba que crece, hágase esto y se fue haciendo. De donde no había nada. La Biblia dice en Hebreos, porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De lo que no se veía. O sea, no había algo previo antes cuando Dios empezó a hacer. Hay algunos que dicen que sí, que había un mundo pre-adámico, que el cosmos ya existían, que el mundo ya existía, que por eso estaba desordenado y vacío, y Dios empezó a crear desde el caos, pero ya preexistía algo. Entonces aquí vemos que Dios creó de la nada, aunque muchos digan lo contrario. Vemos en Génesis 1:1 que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, cuando dice en el principio refiriéndose a la eternidad pasada. En Salmos 33:9 dice, Él habló y fue hecho. En Hebreo 11:3 dice, lo visible no proviene de lo que se ve. Entonces, nosotros, el universo no tiene origen en el caos, sino que en un Dios soberano y eterno. El universo no se creó por sí solo, ni tiene origen en el caos. No proviene del caos ni proviene de la nada, sino de un Dios todopoderoso que lo creó, que lo diseñó con estructura, con organización, con diseño, con sabiduría. Eso es el universo, creación de Dios. Dios creó de la nada. Ahora pasemos a lo siguiente. La creación del ser humano, polvo y aliento. Hay mucha gente que se sigue preguntando hasta el día de hoy, ¿quiénes somos? Pues hoy se responde esa pregunta, y es que ¿quiénes somos? Somos hechura de Dios. Somos hechura de Dios, creación de Dios a su imagen y semejanza. Hay gente que se pregunta ¿de qué estamos hechos? Pues hoy damos esa respuesta. Estamos hechos de polvo y aliento de Dios. En Génesis 1:26-27 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios forma al hombre del polvo y soplo de vida. Somos por naturaleza física polvo, nuestra materia, y somos soplo de Dios, espíritu viviente, porque Él nos dio espíritu. Entonces, somos polvo, pero con el aliento de Dios en nuestros pulmones. En nosotros hay eternidad, dijo el sabio Salomón en Eclesiastés, pues has puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso eternidad en nosotros. Dios nos hizo a su imagen y a su semejanza, no como animales irracionales que no saben, que no tienen conciencia y que actúan por instinto. Nosotros tenemos la imagen de Dios, imago Dei, del griego. Entonces, la imagen de Dios está en nosotros, aunque por el pecado ha sido distorsionada, ha sido quebrada, pero nosotros seguimos teniendo parcialmente la imagen de Dios en nosotros, porque seguimos siendo seres humanos y no seres irracionales sin sentido. Luego, vemos ¿qué significa la imagen de Dios en nosotros? La imagen de Dios en nosotros nos da dignidad humana. ¿Qué implica ser a imagen de Dios? Dios tiene atributos comunicables y atributos no comunicables. En este caso, nosotros al ser imagen de Dios, tenemos los atributos comunicables de Dios en nosotros. Eso significa la capacidad de razonar, la capacidad de amar, la capacidad de crear, la capacidad de gobernar, la capacidad de relacionarnos con Dios, capacidad moral,
capacidad espiritual y capacidad de relacionarnos unos con otros. Eso es imagen de Dios. Entonces, ¿cuál es la aplicación? Que nuestro valor no depende de lo que hacemos, sino de quienes somos en Cristo, de que yo soy hecho a imagen de Dios. Por eso no debemos agredirnos entre el prójimo, porque tenemos dignidad, somos seres humanos. Y claro que se deben respetar a los animalitos y todo, pero por sobre toda la creación se debe respetar al ser humano como hecho a imagen y semejanza de Dios. Nuestra vida tiene un propósito eterno. Nosotros somos un diseño divino. Estamos cableados y diseñados divinamente para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Así es que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso tiene un gran valor desde que hemos sido creados. Sigue teniendo un valor, un impacto fundamental, que no somos cualquier cosa. Somos hechos a imagen de Dios y somos seres razonables, amables, que podemos gobernar y todos los atributos comunicables de Dios. ¿Por qué? Porque lo heredamos de nuestro Creador, de nuestro Padre Celestial. Para ir finalizando como conclusión, de la creación a la rendición, ex nihilo y evangelio. ¿Cómo podemos esto tener una aplicación teológica y práctica de todo este tema? Bueno, que Dios no solo crea de la nada, también recrea. En 2 Corintios 5:17 dice, nueva criatura en Cristo. Toda persona que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces Dios puede crear orden del caos, vida de la muerte, esperanza del vacío. Dios mismo, creador que formó al hombre del polvo, quiere restaurarte hoy, quiere restaurarnos hoy. Dios sigue siendo un restaurador, un creador. Dios no dejó de crear en el séptimo día. Dios es artista, Dios sigue creando, Dios sigue restaurando, Dios sigue siendo Dios y está sentado en su trono y es el creador, el Dios todopoderoso. A Él hay que rendirnos y a Él se le rinde cuenta de su creación. Bendiciones. Muchas gracias.